Buen día, Lee. Sí, yo Ya, puse que quizás la podríamos dividir en creyentes devotos, creyentes y no creyentes. creyentes devotos. Pero aquí hay un problema. Ya, otra vez voy a hacer otro gráfico. Eh, Usted dice que aquí está la clase de los creyentes. Pero esta clase es más grande que creyentes devotos. Ese es el primer problema. Y después están los no creyentes. Sí, podría estar nomás dentro de creyentes, aunque mejor sería separar. Más o menos es lo que está haciendo. Pero este parecería en su gráfico que está así. Tal vez habría que colocar aquí un adjetivo. Creyentes, no sé, pues a medias, moderados, que se diferenciaría de devotos. Tal vez, pero si se creen creyentes nomás, no está bien el gráfico. Por otra parte, tal vez habría que hacer primero esto. Los hombres los clasificamos en creyentes y no creyentes. Creo que sería lo mejor. Sí, Y dentro de los creyentes, recién los devotos y tal vez otra clasificación, ¿no? Apenas creyentes. O al revés, no, aquí, perdón, me he equivocado a este lado, ¿no? Digamos que sean no creyentes y los creyentes. ¿Sí? Tienen que mejorar su trabajo de división y clasificación de los asuntos, ¿ya? Bien, Eligio, ¿cómo ha contestado esa pregunta? Licenciado, estoy recién ubicándome. No sabía que había otro link para ingresar. Mil disculpas, no estoy todavía Ah, muy ya, al está corriente. bien. Sí, también es mi culpa ya porque ha desaparecido el link de la clase de lenguaje. Fabián Villarruel, ¿cómo ha contestado? De contar tres. Uno, dos, tres, nada. Flavia. Yo puse que sí establece una como un subgrupo porque hay algunas personas que son más creyentes que otras y otras personas que no creen en absoluto. Entonces, dentro de otros hombres puede Ujú. haber creyentes eh, y aquellos que no creen en lo absoluto. O sea, los creyentes que no son fanáticos, ¿no? Ya. Sin ser parte de los profetas, ¿no ve? Exacto. Ya, listo, resuelto. Profesor, Diga. disculpe, mire, yo me he ido un poquito más a la clasificación de la Iglesia Católica, pues la Iglesia Católica tiene sacerdotes, ¿no? Que desde Ah, luego son parte del culto, ujú. pero tiene también feligreses. Los feligreses tienen un nombre especial, o sea, hay inclusive una subclasificación donde están los laicos. Ya. Los laicos son todos los católicos, aunque sean bautizados. Ujú. Y los feligreses puede que no sean bautizados inclusive, pero que comparten la creencia de que Cristo, de que Jesús es el Hijo de Dios. Ya. Entonces yo me he pasado en esa clasificación, profesor. A ver, examinaremos, ¿ya? La gran clase que usted está clasificando es la de los hombres o seres humanos que son miembros de la iglesia cristiana. ¿Sí está bien o no? O de la iglesia católica. Sí, de la Iglesia Católica. Ah, ya, mejor entonces, ya, de la iglesia católica. Listo. Y aquí en esos seres humanos hay dos grandes clases, ¿no ve? Los Correcto.
Sacerdotes deben ser las monjas, pero eso debe tener un nombre más general, ¿no? No solamente deben ser sacerdotes. Y aquí están los feligreses, dice, ¿no? O son los Correcto, laicos. profesor. ¿Feligres es sinónimo de laico o no? No, los laicos son los católicos, cuando menos bautizados. En cambio, feligreses son todas aquellas personas que pueden o no sean bautizadas, pero que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Ah, ya. Entonces hay tres clases, ¿no? Hay laicos. Y aquí a los, no sé, pues sacerdotes y a las monjas, ¿hay un nombre genérico para ambos o cómo manejamos eso? También podríamos Y colocar sacerdotes y monjas, me imagino, ¿no? ¿O no? ¿Estaría bien nomás o no? sí, tienen un nombre, pero en este momento no recuerdo. Ya. Entonces parece que hubiera tres, ¿no? Por la diferencia que usted hace entre laico y feligres. Esa clasificación está bien, pero no responde exactamente a la pregunta, ¿no? Porque si nos fijamos en la pregunta, vamos a retroceder, por favor, ¿ya? Y dice la pregunta, ¿dónde estamos? En la tercera, ¿no? Hay un grupo de los demás hombres, subclases en relación a la duda creencia. El autor está hablando en general de los profetas y de los fanáticos. Pueden ser profetas de la religión católica, de los evangélicos, de la religión musulmana, del taoísmo, del sintoísmo, etcétera, etcétera, ¿no? De momento está hablando en términos generales. Y entonces la clasificación o división lógica debería haber sido realizada en esos términos generales. Usted mismo ha dicho, no ha dado un paso más allá y ha ido hacia este tema de la religión católica. Está bien, pero exactamente, no responde a la pregunta, ¿ya? Pero de todas maneras su respuesta es valiosa, ¿ya? Clero, dice, ¿no? Tal vez el clero para sacerdotes y monjas, ¿no? Sí, me parece bien. Ya, seguimos entonces. Vamos a la cuarta oración y el resto, ¿cuál resto? Eso ya hemos aclarado. Faltaba la última pregunta, ¿no? Diferencia entre pedagogía y educación. Eso faltaba, ¿sí? Entonces, ¿dónde estamos? Germán Gómez, ¿qué ha contestado? Son términos muy semejantes, muy cercanos, pero debe haber cierta diferencia, ¿no? Sí. Antes de, profesor, quería yo aportar en la anterior pregunta de Ya. los demás. Yo había clasificado como esa subdivisión como los creyentes, después los agnósticos y después los ateos. Está bien, ¿no? Claro. Dentro de los demás que no son profetas Porque y fanáticos están los que sí, no creen, ¿no? ¿Qué más ha dicho? Tres subgrupos eran, ¿no? los creyentes, agnósticos y ateos. Ya, Porque debe ser, vendría, un ratito, discúlpeme que le corte, ya. Pueden ser creyentes, pero que no sean profetas, ¿no ve? exacto, ujú, Si son ateos, no van a ser ni creyentes ni profetas, ¿no? O tal vez sean profetas, pero de la no creencia, ¿no? Lo cual sería medio extraño. ¿Y el tercer grupo cuál era? los agnósticos o los escépticos en este caso. Ya, agnóstico y que no cree son sinónimos, ¿no? Porque agnosis quiere decir no creer. Entonces, ateo que no cree es agnóstico, ¿no? Bien, ¿qué más quería decir? Sobre la educación, pedagogía. La pedagogía son los métodos a utilizarse, ¿no?, para la enseñanza, Y y la educación, y la educación es el procedimiento, el cómo. ya, creo que hay que diferenciar un poquito más, ¿ya? Gracias. ¿Quién le sigue? A ver, Gibram, ¿qué ha contestado esa pregunta? La de pedagogía, ¿verdad? Sí, Bueno,
La diferencia sería que la pedagogía es la ciencia que ayuda a que la educación cumpla su función, ¿no? Y Ya. bueno, la educación tiene su función en desarrollar capacidades intelectuales en las personas. ¿Y la pedagogía también o no? La pedagogía ayuda a la educación, ¿Y la educación ayuda? a las personas. ¿Y la pedagogía no ayuda a las personas? En cierto punto tal vez, pero no se podría decir que en el mismo método de la educación. Ya, está bien. Profesor, Diga. la pedagogía, estoy viendo el diccionario de la RAE, dice ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza. Bien, Entonces, la educación es el objeto de la pedagogía. bien, buena respuesta. Siga, ¿algo más? Una cosita más, profesor. Ya. Hay un profesor argentino, pero que ha radicado mucho tiempo en México, Ujú. Enrique Dussel. Ah, sí, filósofo, Y ¿no? Dussel, claro, cuando se refiere a los procesos educativos, enseñanza, aprendizaje, etcétera, es muy crítico y no la llama pedagogía, ¿no? La Ujú. llama pedagógica, como una categoría diferente. Ah, ya. Está buena su observación. Cada autor tiene a veces el deber, a veces el acto de resignificar los términos, ¿no? Entonces un autor puede decir, ya, vamos a diferenciar entre pedagógica y pedagogía. Bien, otro autor puede decir, en términos generales, método es esto, pero en este libro, en teoría, metódica es una cosa, método es otra cosa y metodología es una tercera cosa diferente. Está buena su observación. Entonces, reiteramos, las doctrinas, los autores utilizan de manera diferenciada ciertos términos que en la vida cotidiana podrían parecer sinónimos. En otras palabras, resignifican los términos, ¿no? Bien, una respuesta más. Aminadab, ¿qué contestaba esa pregunta? La última de la cuarta oración. De contar tres. Uno, dos, tres, nada. ¿O Mariana? No dicen, con respecto a pedagogía, sería la capacidad de enseñar o educar, Ya. y educación sería dirigir o encaminar o doctrinar. Esta pedagogía casi como un arte, ¿no? El arte de enseñar. Sí, sí, es como una habilidad que se tiene que tener, mientras que para la educación podemos dirigir directamente, dar instrucciones, instruir. Por eso Ya, se bien. diferencia. Enrique, ¿qué ha contestado esa pregunta? Buen día. Un poco parecido a los compañeros anteriores. Las dos palabras son polisémicas y tienen significados muy cercanos y muy vinculados. Sí. Pero digamos, tratando de extraer para diferenciarlas, saco un significado de cada una. En pedagogía, la capacidad para enseñar o educar, mientras que en educación, la acción y efecto de educar. Ya. Creo que el primer compañero decía eso, ¿no? La pedagogía es quien, de cierta manera, organiza la forma de educar y la educación es el hecho de educar. Ahí también revisando un poco la etimología de las palabras, Sí. hay un significado interesante para el pedagogo. La palabra, dice, la palabra proviene del griego antiguo paidagogos, Sí. que es un esclavo que traía y llevaba chicos a la escuela. Entonces, Ujú. haciendo una analogía, es quien motiva o quien organiza la forma o lleva al educando, en este caso, a la educación. Y el educador es el que desarrolla el conocimiento del educando, ¿no? De todo lo que hemos dicho con todos los compañeros, se podría sacar la siguiente conclusión. Muchos educan, pero no todos son pedagogos, ¿les parece? Hoy muy extrema la conclusión. ¿Qué dirían? Cualquier persona. No, totalmente, totalmente Sí. cierto. Ya, pasamos a la quinta oración. Pretenden, ¿quiénes? Volvemos a Alan Lugarani. ¿Quiénes pretenden? Yo puse que los profetas y los fanáticos. Ya, resuelto. Catáfora, anáfora.
Álvaro. Un segundito, profesor. Ya. Adrián Callisaya. Anáfora, catáfora. A contar 3. Sobre la marcha. 2, 3. Nada. Siguiente. Ángel Copa. Catáfora. ¿Por qué razón? Eh, Porque de los que pretenden son los profetas y los... bueno, ellos están en la primera oración. Así que sí, es una Ya. ¿Ha dicho anáfora o catáfora? catáfora. Ya, un ratito me están llamando de la universidad, ¿ya? Ya, seguimos. ¿Quién estaba contestando? Ah, la pregunta era si había dicho catáfora o anáfora. ¿Qué ha dicho? Catáfora. No puede ser catáfora, porque va en contra de la definición. ¿Cuál es la definición de anáfora y cuál es la definición de catáfora? Usted mismo. Anáfora es de aquello de lo que se va a hablar o de lo que sí se va a hablar antes, y catáfora es de lo que se habló después, creo. ¿Cómo, cómo puede ser No, no, catáfora de lo que está se bien. habló después? Ya, ¿Cómo está es bien. eso? No está bien, tiene que revisar. Brian Machaca. Aquí sería una anáfora. Entonces no es catáfora, ¿no? Explíquele a su compañero, ¿cuál es la diferencia entre anáfora y catáfora? No. La anáfora hace referencia a un texto anterior a la oración actual, mientras que la catáfora hace referencia a algo que va a venir después de esta oración. Eso es. Y aquí, el quiénes está antes o está después. ¿Quiénes pretenden? En aquí, quienes estarían antes, ya que están en la primera oración, que serían ¿Ha los entendido? fanáticos. Gracias. ¿Ha entendido Ángel Copa? Sí. Ya. Ya. Seguimos. Instruir a los demás. ¿Quiénes pueden ser los demás? Bueno, ya, de alguna manera ya hemos respondido eso, ¿no? Pero de todas maneras, Brian Flores, ¿quiénes pueden ser los demás? Los que todavía no son creyentes o todavía no están muy entendidos en cuanto a la religión o la doctrina. Pero también los creyentes pueden seguir siendo instruidos, ¿o no? Sí, hay diferentes rangos de creyentes y algunos pueden necesitar aprender más. Es como las catequesis para los católicos. Un niño es creyente y luego se puede instruir más para Los subir no rango. creyentes también pueden seguir siendo instruidos o pueden empezar a ser instruidos, perdón. Sí, claro que pueden. Los demás son los no creyentes, los creyentes que aún no están muy instruidos acerca del tema. Eso es lo que se refiere a la oración. Todos pueden ser instruidos. Una pregunta medio complicada y chistosa. ¿Otros profetas pueden ser instruidos? Bueno, hay una frase que el tonto es el que afirma y no recuerdo muy bien el resto, así que sí, profeta que se niega a aprender o a buscar puntos de vista, yo no lo consideraría un buen profeta. Más bien yo lo consideraría un fanático si no está dispuesto a aprender sobre lo que se descubre su religión, más que un profeta. Listo, gracias. Siguiente pregunta. Aportarles la salvación. ¿De qué los van a salvar? Brian Machaca. No, ya ha contestado, ¿no? Katy Guibarra.
¿De qué los van a salvar? Lo salvarían mediante su sermón y pedagogía, tal vez de la incertidumbre o de la duda. De la incertidumbre, de la duda. Ya está buena Porque su sería lo que respuesta. ellos profesan tal vez como el infierno. A ver, más fuerte, no lo escuché la última parte. De lo que ellos profesan como el infierno. De lo que ellos profesan. ¿Quiénes son ellos? Los profetas. También No los puede van a ser, pues. Los profetas pretenden instruir a los demás, pretenden aportarles la instruir a los salvación. demás, a los no fanáticos. Ah, ya. Pero la pregunta dice, ¿de qué les van a salvar? No que les van a regalar. Les van a regalar su doctrina, pero ¿de qué los van a salvar? ¿Del pecado? Del pecado, de la incertidumbre y de la duda. Ah, eso está mejor, ¿no? Bien. Ah, Cristiana Dubiri, ¿qué ha contestado? No se escucha. Contesté de lo que ellos llaman infierno. Ah, está buena su respuesta. Eligio, ¿qué ha contestado? Sí, lo mismo, es decir, liberarles de la caída, del infierno, en el Ah, castigo ya. eterno, ¿no? Listo, pasamos a la siguiente. Revelarles, ¿hay elipsis ahí o no hay? Fabián Villarruel. Dice, la verdad no le podría responder muy bien, no tengo certeza de qué es elipsis. No sabe hasta ahora qué es elipsis. Busque en este momento. Sí, voy a responder. A ver. En este instante busquen en la Sí, RAE. ya, denme un segundito, por favor. Busca elipsis y busca etimología de elipsis hasta que esté buscando. Pasamos. Enseguida le voy a preguntar, ¿ya? Ya. Flavia, ¿qué ha contestado? Yo contesté que no hay elipsis, pero que si, o sea, si pudiésemos ponerle sería instruir la revelación del camino de la verdad. No, pues, pero ¿quién va a revelarles? Ahí hay elipsis. ¿Quién es el que va a revelar? Bueno, los profetas. Eso, pues, ¿no? Bien. Ya ha contestado Fabián Villarruel. ¿Ha encontrado? Sí, he encontrado, dice, ¿Qué había sido? es la eliminación de alguna parte de un enunciado lingüístico o de un discurso narrativo. Hasta ahí nomás, fíjese. Revelarles, dice, coma, revelarles. Pero ¿quién les va a revelar? Aunque sería muy pesado decir, ¿no ve? Los profetas pretenden instruir, los profetas pretenden aportarles, los profetas pretenden revelarles. Hay elipsis ahí, ¿no ve? Ah, exacto, sí. Ya. ¿Y cuál había sido la etimología de elipsis? La etimología, aquí dice, la palabra elipsis viene del griego elipsis. Elipsis, acción de dejar, quedarse corto, defecto. Eso, se ha quedado corto porque le faltan palabras, ¿no? Listo, resuelto. Ya, tienen que aprender eso de por vida, por favor, ¿ya? Seguimos. Germán Gómez, ¿cuál verdad? Siguiente pregunta. De su, de su ignorancia. El camino de la verdad de que son ignorantes, sí, está bien nomás, ¿no? Ya, está bien nomás. Siguiente respuesta. ¿Dónde estamos? Gibran, ¿qué ha contestado? ¿Cuál verdad? Bueno, sería en caso de cualquier religión la verdad que hay un Dios, ¿no? Ah, sí, ¿no? Está bien, está buena su respuesta. Isaías. A contar tres. 1, 2, 3. Juan José, Amaru, ¿qué ha contestado? De contar tres. 1, 2, 3. Nada. Juan Camilo. Yo había puesto de que, buen día, profesor, de que la verdad de que somos hijos de Dios.
Ah, está buena su respuesta. O Mariana, ¿qué ha contestado? El camino de la salvación, le dicen. Sí, ¿no? Bien. Ya, cambiamos de pregunta. Y cambiar su destino como si sus certezas fueran más válidas. ¿Qué ha contestado esa pregunta, Enrique? ¿Certeza es verdad o no es verdad? ¿Son diferentes, son iguales, son semejantes? ¿Qué? Un segundito, por favor. En este caso, creo que, si bien certeza y verdad no son sinónimos precisamente, creo que aplica en esta oración porque está hablando de la verdad o de las certezas de los profetas, ¿no? Entonces está refiriendo a un grupo o a una persona en particular, que en este caso son los profetas. Entonces creo que la comparación aplica, ¿no? En este caso, certeza puede ser verdad también. Busque, por favor, la definición de certeza en la RAE, ¿qué dice? Dice, conocimiento seguro y claro de algo, firme adhesión de la mente a algo conocible sin temor de errar. De ahí se deduciría que tiene algo de verdad, ¿no? Sí, por eso no son sinónimos, pero se aproximan y creo que aplica en algo la comparación, porque sería la certeza del profeta y por tanto es la verdad del profeta. Sí, ¿no? Pero podríamos decir, por más que tú tengas certeza, estés equivocado. ¿Podría ser eso o no? Sí, claro. Sí. Por eso Ya. también puede aplicar que hay varias verdades, ¿no? Sí, ¿no? Viendo la, no sé, la ideología o el conocimiento de una persona. Porque parece que esta oración es una especie de crítica, ¿no? Como si sus certezas, subrayo yo, fueran más válidas, ¿no? Él Exacto. cree que sus certezas son más válidas, pero tal vez no sea así, por eso dice como si fueran, subrayo en ese. Ya, listo, gracias. ¿Qué ha contestado ahí, Brian Machaca? Yo creo que tanto certeza, aquí plantean la certeza como una previa a la verdad. Poniendo un ejemplo, es como decir que yo tengo la certeza de que va a caer cara si lanzo la moneda, pero si sale cruz, entonces la verdad es que salió cruz. Y mi certeza sería lo que yo creía que iba a salir. Es una creencia que puede estar equivocada. Sí, es más como, sí, como dos puntos en el tiempo en donde la certeza es previa a la verdad, en donde a pesar de que yo tenga la certeza, no invalida la incertidumbre que puede haber cuando se dé el hecho. Pero la certeza en algunas circunstancias puede ser verdadera y en otras puede llegar a ser falsa. ¿Eso está diciendo? Sí, porque la certeza, a lo que yo he entendido, acá se plantea como algo previo a lo que vaya a ser la verdad. Ya, listo, gracias. Adrián Calizaya, ¿qué ha contado? Ahora sí se escucha. Sí. Ya. Ah, respondí algo similar a mi compañero, aunque tengo que reformularlo. Aunque en este caso puse un ejemplo, por ejemplo, si digamos un profeta menciona de que va a llover en este día y eso significa que cierto Dios está enojado, digamos que tiene la certeza si es que ese día llueve, pero no es verdad de que su Dios esté enojado porque dudamos de la verdadera existencia de ese Dios. Algo similar con lo que es. Ya. ¿Pueden haber falsos profetas que tengan certeza? Adrián Calizaya. Sí, no se me ocurren los ejemplos ahorita sobre eso, pero sí existe en la historia de que varias personas han hecho o han querido predecir ciertas cosas y lo han asociado a su religión. Y una vez que se han visto expresadas estas cosas a su favor, entonces su religión también se ha visto apoyada. Ya. ¿Pueden haber profetas que no tengan certeza? Adrián Calizaya. Bueno, si planteamos que todos esos profetas son personas como nosotros, pueden tener certeza y pueden no tener certeza. Eso ya, pero aquí yo dividiría dos épocas, digamos, en la época antigua era como decir, era como una apuesta a algo
que pueda apoyar a tu, ¿cómo se puede decir? A lo que estás afirmando. Y en la actualidad, digamos, si un profeta viene y dice, te va a decir con datos, te va a decir con, de alguna forma empírica o algo así. Ya, está bien. Siguiente pregunta. ¿Pueden los discípulos ser no fanáticos? Vamos con Ángel Copa. No, yo le puse que no, porque busqué que es un discípulo y es una persona que aprende una doctrina. Una persona puede aprender algo, pero si obviamente le gusta, ¿no? Así que un no fanático no puede ser discípulo porque no puede ser doctrinado porque no le gusta o no le llama la atención, en cierto modo, eh, su pensamiento de lo que puede aprender. A ver, no he entendido bien su respuesta. La pregunta dice, O ¿pueden sea, los discípulos ser no fanáticos? La respuesta es sí, pueden ser. No, no pueden ser. Algunos pueden no ser y pueden otros ser. no pueden ser. No, yo puse que no pueden. No pueden ser fanáticos. No. Bueno, a ver, otra persona. Katy Guibarra, ¿qué ha contestado ahí? Los discípulos pueden no ser fanáticos. ¿Y también pueden ser fanáticos Bien. otros? Si bien ambos defienden una creencia, una opinión, Ah, de acuerdo. creo que los fanáticos expresan una pasión exagerada. Ya. Tiene que mejorar su micrófono porque no se escucha bien, ¿ya? De todas maneras, gracias. Cristian Adubiri, ¿qué ha contestado esa pregunta? Rápido, no se escucha. Te contás 3. 1. Respondí no, porque si son discípulos, estos por ende defienden su religión. O sea, son fanáticos. Sí. Ya, bien. A ver, última pregunta, última respuesta. Fabián Villarroel, ¿qué ha contestado? Sí, dice, yo pienso que pueden haber discípulos que sean fanáticos, pero también hay otros que son no fanáticos. La única diferencia está en el apasionamiento que tienen sobre una idea. Y además, una cosa más quería agregar sobre lo de los profetas, que por lo que he visto en el diccionario, tienen, dice que dentro de las características está que predicen hechos futuros. Entonces, si tú quieres predecir algo, es que tienes certeza de eso. No implica verdad, sino que tú crees que eso es cierto. La verdad puede ser diferente. Ahora, de que hayan profetas que no tengan certeza, eso no creo. Cada uno cree absolutamente en lo que está prediciendo. Ya. Una pregunta medio capciosa, a ver. Gibran, ¿piensa usted que un discípulo puede ser fanático y al mismo tiempo no ser fanático? Así mi primera respuesta sería que no creo que sea posible. ¿Por qué razón? Bueno, por el mismo concepto de la palabra, ¿no? No se puede ser y no ser, yo creo. Bueno, ya está bien. Germán Gómez, ¿qué opina? ¿Puede un mismo discípulo ser al mismo tiempo fanático y no fanático? Al mismo tiempo, no. En el mismo instante no puede ser al mismo tiempo ambas cosas. ¿Por qué razón? O es fanático o no es fanático. Porque esto le definiría, esto le definiría bueno, para poner en práctica lo que tiene como, lo que es entusiasmado, lo que exageradamente tiene afición por algo. Y si en ese mismo momento no lo es, pues no sé, no sería, más o menos. Ya. Por ¿Y eso puedo les contestar decía. eso? A ver, conteste.
Yo pienso que sí, en el aspecto de que si una persona puede ser fanático en los actos, pero no fanático en la religión, directamente en su creencia. ¿Cómo se puede decir, digamos, asistiendo a los rituales, haciendo, digamos, en algunas sectas los sacrificios y todo eso, pero de verdad no creer en lo que, en esa religión? Pero otro sería fanático de otra forma, en la cual sí cree en la religión, sí cree en todo eso, pero no cumple con estos rituales o sacrificios. En ahí ya se crearían dos tipos de fanáticos y desde esa Mm, forma también uno puede ser fanático y no fanático a la vez, en la cual un fanático cumpla con los actos pero no con la creencia, o puede ser fanático que cumpla la creencia pero no los actos. mm, sí, ¿no? Este tema es bien complejo, ¿no? Hay un principio de la lógica formal, se llama principio de identidad, también expresado como principio de no contradicción o como principio del tercer excluido. O eres o no eres, pero no existe la posibilidad de que seas y que no seas. Entonces, esas respuestas que dicen que sí, puede ser, pero no lo contrario, o lo contrario, pero no lo primero, estarían respetando este principio de la lógica formal. Sin embargo, hay otra lógica que se llama lógica dialéctica, donde dice hay unidad y lucha de contrarios. Lo que es, al mismo tiempo no es. Pero eso es, cuando pasen esa materia, yo creo que van a enfrentarse a eso, ¿ya? ¿Puedo decir algo al respecto? Diga. Dentro de la primera oración, eh, aquí dice, detesto a los profetas y también a los fanáticos que nunca han dudado de su misión ni de su fe. Sí. Esta oración podría darnos a entender de que hay tanto profetas y fanáticos que nunca han dudado de su misión, de su fe, Sí, como también hay algunos que sí han dudado de su misión y de su fe. sí, bien. Así que Siga. podría ser que también. Mm. En la siguiente oración, si no me equivoco, en la 8 por ahí dice, Cristo, el Cristo ha dudado a último momento, dice, ¿no? ¿En qué lugar está esto? En la octava oración, estoy compartiendo, si se fijan, quien se creía el Hijo de Dios solo dudó en los últimos instantes. Es decir, hay profetas que dudan y hay profetas que no dudan, pero aquí parece que el autor está censurando a Cristo que solo una vez haya dudado de su misión, ¿no? Bien, seguimos, ¿dónde estamos? Oración 6. El criterio, esto ya no estaba, ¿no? Pero esto tenemos que responder sobre la marcha. Busquen, por favor, definición y etimología de criterio y después aplican eso a criterio de duda. Tienen un minuto, procedan. ¿Listo? ¿Ya tenemos la respuesta?
Claudio González, ¿qué ha contestado? Nada. Gibran Carrión, ¿qué ha contestado? Sí, buscando el concepto, dice, en las hay criterios norma para conocer la verdad. Norma para. Conocer la verdad. Ya, y aplicado a duda, ¿cómo sería? Sería para conocer la duda, para discernir sobre la duda, más o menos. Norma, no, creo que no. Sí, hay que corregir un poquito, creo eso. Ya. A ver, otra persona. Isaías Caballero, ¿qué ha contestado? Rápido, rápido, sobre la marcha. Sí, licenciado. Diga. En la RAE he encontrado la etimología del latín tardío criterium y este del griego criterion, del criterien, que sería juzgar, y su definición es masculino, norma para conocer la verdad o juicio o discernimiento. Fíjense que dice, viene del griego y ahí significaba juicio, enjuiciar. Entonces, gracias a esa norma vamos a enjuiciar si una idea es verdadera o falsa. Está buena la definición, ¿no? Pero criterio de duda, ¿cómo sería esto? ¿Sería una norma para conocer la duda o la duda sería la norma para actuar en cuestiones de las ideas? ¿Qué piensa? ¿Cuál de las dos? Usted mismo, Isaías. Que la duda es la norma para conocer la verdad. Mejor, ¿no? Eso es. O Mariana, ¿qué ha contestado? Rápido, Bueno, rápido. he respondido que es un juicio para dudar de la verdad. Así está bueno. Está buena su definición. Enrique, ¿qué ha contestado eso? Sí, un segundito. Bueno, en base a lo que ya dijeron, que en realidad es como una norma, un juicio para ver la verdad. Lo puse en una especie de oración. Norma para juzgar que algo es correcto o no. O sea, que sería la duda, ¿no? La duda va a ser el criterio en este caso, ¿no? Para. Sí. Bien, listo. Pasamos. Siguiente. El Hijo de Dios solo dudó en los últimos instantes. ¿Cuál? No, ¿dónde estamos? En la oración 6, ¿no? Estoy equivocado, a ver. Sí, en la oración 6, ¿ya? El criterio de la duda es el único. ¿Hay elipsis? Volvemos a Adrián Calizaya. ¿Hay elipsis ahí o no hay elipsis? Y no estoy... Ay, es el único... podría decir que no, porque hace rato menciona ya el criterio de la duda siendo el único. Pero si le pusiéramos el único criterio, ¿estaría bien o no? Pero sería algo redundante. Sí, ¿no? Bueno, desde ese punto de vista, sí. Pero fíjese que único aquí es adjetivo, no es sustantivo. ¿Ya? Sería mejor colocar el único criterio. También. Seguimos. Siguiente pregunta. ¿Qué interconexión existe entre este párrafo y el anterior? Alan Lugarani. Alístese Ángel Copa y Brian Machaca para contestar la misma pregunta. Alan Lugarani, ¿qué interconexión encuentra entre la sexta oración y la quinta oración? Ahí están las dos. Y señale. Mientras la quinta hace esto, la sexta hace esta otra cosa. Puede ser una manera de responder, ¿no? Las dos oraciones abordan el mismo
el mismo sujeto oracional, pero varían en los predicados. La quinta afirma, la sexta niega. La primera, la quinta introduce el tema y la sexta complementa con nueva información. Alguna de esas cosas será, pues, ¿no? ¿Ya tiene la respuesta, Alan, o no? Todavía. Hasta mientras, Ángel Copa. Yo creo que en la quinta oración habla más que todo de los profetas y cómo instruyen a los hombres. Y Ya. y en la sexta hace una diferencia entre profetas y maníacos. Ah, ya, bien. Brian Machaca. Aquí sí, igual que mi compañero decía, tanto la quinta como la sexta oración hacen referencia al sujeto de la primera oración, que serían los profetas y los fanáticos. Ya, bien. En la quinta primera tratan de explicarnos cómo son los profetas y los fanáticos. Y en la segunda, bueno, que sería la sexta, también nos hablan con respecto sobre si los fanáticos y los profetas dudan. Y Ya. así nos da una aclaración en la última oración, en donde nos da a entender de que este criterio de la duda es lo que nos permite distinguir a los profetas de los maníacos. Bien, gracias. Alan Lugarani, ¿ya contestado? Puse que los profetas en la quinta oración nos explican cómo proceden con sus discípulos y en la sexta, qué los diferencia de un maníaco. Ya, bien. Pasamos a la siguiente. Clasificación por dictum de toda teoría. Hay que hacer una aclaración aquí, ¿ya? La Real Academia diferencia o clasifica clasifica las oraciones. Voy a escribir aquí, ¿ya? Voy a escribir con otro color para no tener problemas. Aquí. Las oraciones se clasifican, ¿ya? por dictum, pero también por modus. No, le pondremos modus, ya que es más fácil para nosotros. Me he equivocado aquí. Busquen por favor en el internet ya. Clasificación de las oraciones según el modus, es una clasificación. Y clasificación de las oraciones según el dictum que está escrito aquí, ¿no? En verde. Tienen 2 minutos y examinan cómo está clasificada esta oración. La sexta, por el dictum según la Real Academia, ¿ya? Está claro, ¿no? Procedan, por favor. Tienen 2 minutos.
Ya, ¿cómo vamos? Brian Flores, ¿cómo ha contestado? Vamos a seguir investigando un poco sobre el modus, Ya, licenciado. prosiga entonces, ya. Pasamos, Katy Guibarra, ¿qué ha contestado? Bueno, por lo que he encontrado, la clasificación basada en el modus se distingue en la correspondencia con los actos del habla. Ya, Tiene diferentes tipos de modalidades. Para mí, esta sería una enunciativa. una oración enunciativa, ¿no? Sí. Bien, gracias. ¿Y cuáles son las otras clases de oraciones? Usted misma, por favor. Enunciativas, interrogativas, dentro de esas están las directas e indirectas, exclamativas, dubitativas, exhortativas y desesperativas. Bien, gracias. Claudio González, ¿cómo ha contestado? Te contar 3, 1, 2, 3, nada. Cristian Adubiri. A contar 3, 1, 2, 3, nada. Eligio. Nada. Fabián Villarruel, ¿qué ha contestado? Ya sí estoy, solo que no pude abrir el micrófono. Eligio. Ya, diga. Las dos, las dictum, son oraciones que según el tipo de predicado, es decir, según el verbo que aparezca en ella y el complemento que acompañe. Esa es la clasificación, el dictum, y en el modus depende de la actitud del hablante al emitir un mensaje, que puede Ya. ser informativo, una queja, orden, etcétera. Bien. Y entonces, dentro de ellas tienen una función representativa, que son las oraciones enunciativas, y una función expresiva, que son las dubitativas, desirativas, etcétera. ya. Y la sexta oración es, según esa clasificación. Eligio, me está escuchando, ¿no? La pregunta última de la sexta oración dice, clasificación por el modus de toda la oración. La sexta oración, según la clasificación por el dictum, es, ¿cuál de las seis tipos de clases? Estoy buscando la oración, disculpe. Aquí está, pues, el criterio de la duda es el único que permite distinguir, etcétera, etcétera. Esa es la oración. Esa es una enunciativa. ¿Por qué razón? Está afirmando algo. Ya, correcto, gracias. Fabián Villarruel, ¿cómo ha contestado esa pregunta? Sí, dice que el dictum es como que analiza lo que se dice como tal y el modus habla sobre la actitud del hablante y cada una tiene sus respectivas clasificaciones. Bien, y la sexta oración pertenece Es ¿a cuál de las enunciativa. clases del modus? Diga, Enunciativa. ¿por qué razón? Porque, bueno, como dijo el anterior compañero, está afirmando algo. Ya, listo, resuelto entonces. Pasamos a la séptima oración. Señalar antónimo de sin embargo. Estamos con Flavia. Podría ser también. Sí, ¿no? ¿Otro? Así mismo, tal vez. Ya, bien, gracias. Germán Gómez, ¿qué diría? Por tanto. Por tanto, a ver, estamos, sin embargo. Por tanto, De los algún profetas. modo sí, de algún modo sí. Ya, Isaías, ¿qué diría? Puede ser, aunque. Aunque, a ver.
Aunque no parecería sinónimo, no parecería antónimo. A ver, revise. Javier Verdecio. De la misma manera. De la misma manera, sí, ¿no? Está bien. Ya, gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. No lo hacen demasiado tarde. ¿Es pregunta literal o pregunta retórica? ¿Qué ha contestado Juan Camilo? Todavía no he contestado, profesor. Bien, o Mariana. A contar 3, 1, Todavía 2. no tengo la respuesta, dice. Ya. Enrique Claros. En principio, yo la veo como una pregunta retórica porque no se está esperando una respuesta inmediata y directa, ¿no? Ajá. Aunque en el texto va a intentar responder esa pregunta. Ya. Busquen, por favor, en el celular, ya, definición de pregunta retórica. Seguramente les va a decir figura retórica, figura literaria que consiste en... Y después aclaramos, ¿ya? Procedan, tienen un minuto, por favor. Adrián Calizaya, ¿qué ha encontrado? Pregunta retórica es, ¿qué? Interrogación retórica, cualquiera de los dos, ¿no? ¿Se escucha? Sí. Ya. Bueno, aquí encontré una respuesta. Yo tenía algo similar, pero a ver. Mm, Aquella cuyo objetivo no es expresar una duda o pedir una respuesta o una explicación sobre un asunto, sino dar cierto énfasis a lo que se expresa o sugerir una afirmación. Ujú. Eso es. O sea, en resumidas cuentas, Ah, la pregunta retórica puede ser una oración enunciativa, ¿sí? sí. Sí, puede ser, Prácticamente ¿no? sí. Y según su opinión, esta oración que estamos viendo en la oración número, ¿dónde estamos? Estamos en la 6, creo, ¿no? En la 7. 7. En la 7. No. Ah, sí, en la 7, ¿no? Según su opinión, ¿es pregunta retórica o pregunta literal? Pero en este punto sería pregunta retórica. En esta oración, ¿Qué razón? mm, no, como mencionaron, no menciona una respuesta ni tampoco su enfoque en general, sí, pero en esta parte, no, ya nos ha planteado algo de por qué esto puede ser también algo, una pregunta retórica. No lo hacen demasiado tarde los profetas cuando lo dudan, pues no, es como que se sabe que sí, pero no nos exige ninguna respuesta. Ya, aunque un poquito tiene que perfeccionar sus oraciones, ¿ya? Sí, disculpe. Bien. Alan Lugarani, ¿qué ha contestado? Contar 3. 1, 2, 3. Nada. Ángel Copa. Ah, a la pregunta no, más bien estoy buscando sí, de las preguntas literales y retóricas, licenciado. Ya, listo, gracias. Brian Machaca. Rápido, sobre la marcha. Lo siento, todavía estoy buscando una buena, algo que sea diferente.
Ya, Brian Flores. Disculpe, ¿cuál era la pregunta? Me perdí un momento. Tenía que salir. Está bueno. Disculpe. Busque, era una instrucción, busque una definición del término pregunta retórica, pregunta literal. Ya he buscado de pregunta retórica. La pregunta retórica es aquella pregunta que no deja espacio a una respuesta, sino es que invita a reflexionar al que la escucha o la lee. Ya, y en esta circunstancia, ¿le parece que la pregunta de la oración 7 es retórica, es literal? A mí me parece retórica, ya que en ningún momento se da una respuesta. En un momento. Ya, bien. Bueno, en términos muy generales, la pregunta retórica en realidad no es pregunta, ¿no? Sino suele ser, en varios de los casos, una oración enunciativa. En algunos casos también puede ser una especie de orden, pero en la mayoría de los casos aparece como oración enunciativa, ¿ya? Bien, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Toda la oración es simple o compuesta? Esto no está muy difícil de contestar, ¿no? Katy Guibarra, ¿qué ha contestado? Yo creo que es una oración simple ¿Por qué razón? porque tiene una sola forma verbal y un solo predicado. A ver, voy a subrayar ya, voy a resaltar. ¿Dudan es forma verbal? ¿Cómo? La palabra dudan es forma verbal. Katy, ¿me está Sí, escuchando, yo no? creo que sí. ¿Y hacer también es forma verbal? Sí. Entonces, Sí, en ese caso sería compuesta. ¿de cuántas simples? Dos. ¿De dos simples? A ver, veremos ya. Seguimos. Claudio González, ¿qué ha contestado? Te contar tres, rápido. 1, 2, 3, nada. Cristian Adubiri. 1, 2, 3, nada. Eligio. Contar tres. 1, 2, nada. Fabián Villarruel. Sí, dice, he puesto que era compuesta ¿De cuántas simples? de dos. ¿Cuál es la primera simple? ¿Cuál es la segunda simple? O sea, he visto que era porque tenía dos verbos y justamente cuando dice cuando dudan, ese dudan es un verbo y el hacer, o sea, hacen es otro verbo. Y por eso he puesto que era compuesta. ¿Cuál es la primera oración simple y cuál es la segunda oración simple? Sin embargo, los profetas cuando dudan, podría ser una, y la misma pregunta podría ser otra. ¿No lo hacen demasiado tarde? Bien, gracias. Flavia, ¿qué ha contestado? De igual forma puse que era una oración compuesta. Ya, ¿de cuántas simples? De dos simples. Igual que el compañero, de hecho, la parte que decía, sin embargo, los profetas cuando dudan, la primera parte, y no lo hacen demasiado tarde como la segunda. Listo, gracias. Pasamos a la octava oración. ¿Quién se creía? Diferenciar entre se creía y era. Debe parecerse un poco, ¿no? A la convicción y a la verdad, como decía en una pregunta anterior, ¿no? Ya, Germán Gómez, ¿qué contestaría esta pregunta? Diferenciar entre se creía versus era. ¿Qué diría? Ya, pues, Se rápido. creía, se creía. Ya, pero diferenciar, dice. Usted debe diferenciar entre el creerse y el ser, ¿no? No sé, pues yo me puedo creer gran saltador de salto alto, pero no ser, ¿no? ¿Cómo Porque respondería esa pregunta? en este caso, en el texto, es el Cristo que se creía
hijo de Dios. Ujú. Él creía, él no tenía ya esa convicción. Si le Como cambiáramos el cree, verbo, escúcheme a ver, como si cree, le- si escúcheme no, por no favor, como lo que, si le cambiáramos el verbo se creía por era, ¿sería lo mismo o sería diferente? no, él era, podría ser am, ya establecido anteriormente, pero Sí, en ¿no? el caso es que él se lo creía como si tuviera un mandato de algo, y no es que ya estaba preestablecido anteriormente por alguien. Ya, todavía no más. Porque está hablando Gibram, como, está bien nomás, gracias. Gibram, Sí, bueno, la diferencia es que creías sería como la certeza, ¿no? Tener la certeza de que se cree el Hijo de Dios y era es ya la verdad. Decir quién era el Hijo de Dios ya es una verdad. si el autor le hubiera puesto era, ¿qué sucedería en el texto? Bueno, si le hubiera puesto era, estaría afirmando que es el Hijo de Dios. Sí, ¿no? Pero el autor cree que Cristo solo se creía, ¿no? El autor no Sí, eso cree es lo que que era, él ¿no? dice. Sí, exacto. Ya. Javier Verdesio, ¿qué opina? Yo creo que si dice se creía, está hablando solo de que Jesús en su subjetividad creía que efectivamente era el Hijo de Dios. O sea, objetivamente que él era. Y si hubiese dicho era, estuviese de acuerdo que objetivamente es el Hijo de Dios. Sí, ¿no? Pero como no lo dice, entonces indica que el autor tampoco no lo cree así. Y sí. Ya. Ahí quedaremos, por favor. Y tengo una buena noticia. Mañana tenemos examen. ¿Están de acuerdo o no? Ya no Tiene hay que clase. Licenciado, mañana no pasamos clases. ¿Mañana? Sí, mañana no nos toca. El miércoles. Ya. Todo el semestre tiene que acabar hasta el último día de junio. Incluso hay problemas con los profesores que son interinos porque tienen que acabar hasta el 19. Seguramente entregarán notas hasta el, no sé, pues 30, pero las otras materias que son con titularidad, seguramente hasta la última semana pasarán, que bueno, tampoco es mucha la diferencia, ¿no? Entonces, por reglamento deberíamos tomar 3 exámenes, apenas hemos tomado 1. Les pregunto, ¿están dispuestos a dar examen el día miércoles o el próximo lunes? Pero si damos el próximo lunes, ya va a ser 7 y nos van a quedar apenas 2 semanas para avanzar un poco y la última semana para dar examen. No olviden que también hay examen de segundo turno y todo tiene que acabar hasta fin de mes. Por eso yo sugeriría dar examen. ¿Alguna observación tienen? ¿Están de acuerdo? Rápido. Cualquier persona. Nadie, todos están de acuerdo. Sí, consulta, licenciado, ¿la modalidad del examen es la misma? Sí, estos ejercicios así de tal cual estamos haciendo en las últimas clases, ¿no? No creo que les lleve mucha dificultad, ¿no? Voy a buscar un texto y como el anterior examen va a ser en su casa con no sé, pues unas 3 horas, 5 horas, pueden trabajar en pareja y en eso consistiría, ¿no? No creo que haya mucho problema, ¿no? ¿Están de acuerdo o no? A ver, rápido. Adrián Calizay, ¿está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Lugarani, Alan Lugarani. De acuerdo, licenciado. Brian Machaca. Sí, de acuerdo. Brian Flores. Sí, de acuerdo, licenciado. Ya, Claudio González. Licenciado, sí, estoy de acuerdo, pero con una sugerencia. A veces hay personas que trabajamos todo el día y no podemos evaluar en las primeras horas. No sé si con Por el eso anterior les lo puedo digo. considerar para que podamos hacerlo Ya, les voy en a la noche y dar entregar la unas primera hora en la horas mañana. prudentes para que trabajen, ¿ya? Gracias, muy amable. Ya.
Vale, le voy a hacer esa consideración. ¿Ya, Katy, está de acuerdo? Ya, digamos que todos están de acuerdo.